De acuerdo. Buenas noches, doctor Samuel Reyes. Aquí nuestro caso de aplicación para el curso de herramientas para la gestión de proyectos. Mi persona, Julio Maldonado, y mi compañero, Ever Osiel Rodríguez. Bueno, antecedentes respecto al caso que nos indicaron, nos indica la dependencia energética y la vulnerabilidad. La alta dependencia de las importaciones para Uruguay, pues dependía en su gran medida de la importación de combustibles fósiles, principalmente el petróleo y sus derivados, para la generación de la electricidad. Esta dependencia representaba un gasto significativo y exponía al país a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. La variabilidad de la generación hidroeléctrica, aunque Uruguay tenía una capacidad considerable de generación hidroeléctrica, esta estaba sujeta a la variabilidad climática, especialmente a las sequías. En años secos, la capacidad de generación hidroeléctrica disminuía, obligando al país a recurrir más a los combustibles fósiles. Para el contexto económico, pues los costos de la energía, la generación de esta a partir de combustibles fósiles importados era muy costosa, lo que se traducía en tarifas eléctricas elevadas tanto para los consumidores residenciales como para las industrias. Esto afectaba a la competitividad económica y el costo de vida. Y también tenemos el impacto en la balanza comercial, ya que la importación de combustibles fósiles tenía un impacto negativo en la balanza comercial del país, incrementando el déficit y la vulnerabilidad económica ante fluctuaciones de precios internacionales. Buenas noches. Continuando con los antecedentes que llevaron a Uruguay a implementar eh, este mecanismo de subastas, era la política energética y ambientales. No se contaba con un compromiso ambiental y nace como un compromiso para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, además del cumplimiento de los objetivos internacionales en materia de sostenibilidad y cambio climático, además de reducir la alta dependencia de combustibles fósiles y que mermaban significativamente el cambio climático. Otro aspecto fue la visión estratégica de largo plazo, el cual el gobierno uruguayo vio la necesidad de diversificar la matriz energética y aumentar la seguridad energética y dio como inicio desarrollar políticas y planes estratégicos para fomentar la adopción de energías renovables. En cuanto a infraestructura y capacidad técnica, se identificó la necesidad de modernizar y expandir la infraestructura de transmisión y distribución eléctrica. Esto con el fin de tener un soporte en la red tanto de transmisión y distribución que pudiera manejar eficientemente las licitaciones, que se iban a generar con estos nuevos proyectos de generación de energía renovable. Eh, y, y otro antecedente, pues, es el desarrollo de capacidades, de las capacidades institucionales, eh, en cual, pues, Uruguay trabajó en fortalecer las capacidades técnicas institucionales para planificar, implementar y gestionar estos proyectos de energía renovables. Y dio como resultado capacitación de personal y la colaboración con organismos internacionales. Pues los objetivos específicos es desarrollar un plan estratégico para aumentar la capacidad de generación de energías renovables en Uruguay mediante subastas. El objetivo medible pues, es alcanzar una capacidad instalada de energía renovable de 2.000 megavatios para el 2025, medida a través de la adquisición exitosa de proyectos en las subastas programadas. El objetivo alcanzable es asegurar que al menos el 80% de la energía eléctrica consumida en Uruguay prevenga de fuentes renovables para el año 2030, mediante la implementación efectiva de los proyectos adjudicados en las subastas. Como objetivo relevante, pues tenemos contribuir significativamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para Uruguay, estableciendo un objetivo de reducción del 40% para el 2030 en comparación con los niveles de emisiones del 2010.
Y como objetivo temporal tenemos pues realizar al menos 3 subastas de energías renovables adicionales en los próximos 5 años, con una capacidad total adjudicada de al menos 1.000 megavatios cada una, con el fin de mantener un ritmo constante en la expansión de la capacidad renovable y cumplir con los objetivos establecidos en el marco temporal deseado. Luego tenemos la parte de aplicar 3 herramientas de proyectos al proyecto de subastas de energías renovables en Uruguay. Como primera herramienta tenemos el análisis FODA. Dentro de las fortalezas que encontramos fue un marco regulatorio sólido, ya que Uruguay desarrolló y cuenta con un marco regulatorio favorable para las energías renovables. Esto lo mencionaba en un artículo, ya que obligaba a las distribuidoras al momento de suplir su demanda que éstas fueran con este tipo de energías. También el éxito previo en subastas, un historial de subastas exitosas que han aumentado significativamente la capacidad instalada de energías renovables, especialmente la eólica y la solar. Otra fortaleza fue el apoyo gubernamental. Existió un fuerte compromiso del gobierno uruguayo con la transición energética y el desarrollo sostenible, incluyendo los incentivos ofrecidos a las empresas adjudicadas y los subsidios. Otra fortaleza es que Uruguay cuenta con recursos naturales abundantes, tanto eólicos como solares. O sea, presta las condiciones ideales para la generación de energía de este tipo. Y otra fortaleza es la infraestructura de red, la cual es una red robusta y está en la capacidad de integración de energías renovables a su sistema eléctrico nacional. Como oportunidades, se presentó la innovación tecnológica, avances en tecnologías de almacenamiento de energía y generación renovable. También un marco regional que posibilitaba la exportación de energía de este tipo a países vecinos, ya que la red de transmisión de Uruguay se interconecta con Argentina y Brasil. Además, se dio la oportunidad del financiamiento internacional, que contaba con fondos internacionales para proyectos que impulsaban las energías renovables, la diversificación de fuentes, desplazando las fuentes de combustibles fósiles por las de biomasa, energía maremotriz y que diversificaban aún más la matriz energética. Y por último, educación y capacitación. También se presentó la oportunidad de desarrollar programas de capacitación y educación para fortalecer la mano de obra local en el sector de energías renovables. También se identificaron debilidades, la dependencia de políticas públicas. Existía una fuerte dependencia de las políticas gubernamentales y cambios en estas políticas, pues que podían afectar la estabilidad del sistema de subastas. También una falta de diversificación, aunque ya se tendía en las bases de las subastas que estas fueran de tipo eólica y solar. También existían otras fuentes de energía renovable que podían limitar el desarrollo del sector. También los costos iniciales elevados para este tipo de proyectos, pues son o pueden ser una barrera para algunos inversionistas que especialmente en estas tecnologías emergentes. Otra debilidad, pues, es la burocracia y los trámites con los entes gobierno para dar procedimientos administrativos y que se podrían facilitar o que no podrían facilitar el desarrollo de este tipo de proyectos. Otro aspecto es la capacidad de almacenamiento, la cual estaba limitada por eh, las tecnologías en ese momento que carecían de una capacidad para almacenar energía que se podía ver o repercutir negativamente en la continuidad del servicio. Como amenazas, identificamos
la incertidumbre económica, fluctuaciones económicas a nivel global y las locales que podían afectar los desarrollos de estos proyectos. La competencia internacional de otros países que también están desarrollando o desarrollan sus capacidades de energía renovable y podrían atraer inversiones que de otro modo irían a Uruguay. Otra amenaza es el cambio climático y los impactos que podrían generar en las energías primarias, por ejemplo, el viento y el sol, y que podrían repercutir negativamente en la producción de energía. Otra amenaza fue el avance en energías convencionales, por ejemplo, mejorar los procesos o los costos de las energías fósiles y los riesgos políticos, eh, debido al cambio de administración gubernamental y posibles cambios en las políticas que apoyaran las energías renovables. Para el triángulo de Nog Bien. tenemos el costo, que es el presupuesto para los proyectos de energías renovables, que abarca el financiamiento necesario para el desarrollo de proyectos de energías renovables, que este debe ser bien gestionado para evitar sobrecostos. Es esencial asegurar una estructura de costos competitiva para atraer inversionistas y garantizar la viabilidad económica de los proyectos adjudicados a la subasta. Los costos de las subastas y la regulación, pues estos costos administrativos y regulatorios asociados con la realización de subastas deben ser optimizados. Implementar también un sistema de subastas eficiente que minimice los costos burocráticos y promueva la transparencia. Y como incentivos y subsidios, pues el gobierno podría ofrecer incentivos para reducir el costo inicial de los proveedores, fomentando así la participación en las subastas. Estos incentivos pues deben ser equilibrados para no sobrecargar el presupuesto estatal. Respecto al área del tiempo, pues los plazos de implementación de este proyecto debemos establecer plazos realistas y alcanzables para la implementación y puesta en operación de los proyectos adjudicados. Gestionar eficientemente el tiempo para evitar retrasos que puedan aumentar los costos y afectar la viabilidad del proyecto. La frecuencia de las subastas pues se debe determinar adecuadamente para mantener un flujo constante de proyectos y garantizar un crecimiento sostenido en la capacidad de la energía renovable. La planificación de las subastas debe alinearse con las necesidades del mercado y las metas energéticas nacionales. La duración de los procesos de licitación, pues aquí que se optimiza la duración de dichos procesos para que sean lo suficientemente rápidos sin comprometer la calidad y la transparencia. También reducir los tiempos de evaluación y adjudicación para acelerar el inicio de los proyectos. Para el alcance, pues respecto a la capacidad instalada, hay que definir objetivos claros respecto a la cantidad de capacidad de energía renovable que se espera instalar a través de las subastas. También asegurar que los proyectos adjudicados contribuyan significativamente a la meta nacional de la capacidad instalada. En el tema de la diversificación de tecnologías, incluir una variedad de tecnologías renovables, puede ser eólica, solar, biomasa, etcétera, en el alcance de las subastas para diversificar la matriz energética. Fomentar la innovación y la adopción de nuevas tecnologías dentro de los proyectos y para el impacto social y ambiental, asegurar que los proyectos tengan un impacto positivo en las comunidades locales y el medio ambiente. También incorporar criterios de sostenibilidad y responsabilidad social en los términos de referencia de las subastas. Aplicando la tercera herramienta de causa y efecto, en cuanto a políticas y regulaciones, tenemos leyes y normativas que la legislación que permite fomentar o limitar el desarrollo de energías renovables, subsidios e incentivos, apoyos financieros que hacen más atractivas las inversiones en renovables, políticas energéticas, estrategia del gobierno para impulsar la transición energética.
y con esto obtener una transparencia en el proceso, claridad y justicia en la realización de la subasta. En cuanto a tecnología, innovaciones tecnológicas, el progreso de las tecnologías de generación y almacenamiento de energía, la calidad de equipos, durabilidad y eficiencia de los equipos instalados. Con respecto a la capacidad de almacenamiento, disponibilidad del sistema de almacenamiento de energía y que este fuera compatible con la red, integración efectiva con la red eléctrica existente. En cuanto a medio ambiente, disponibilidad de recursos renovables, presencia de recursos naturales adecuados como el sol y el viento. Como efecto de los proyectos sobre el medio ambiente, condiciones climáticas, los factores climáticos que afectan la generación de energía, sostenibilidad de los proyectos, capacidad de los proyectos para mantenerse a largo plazo sin dañar el entorno. Factores económicos, la disponibilidad de financiamiento, acceso a fondos necesarios para llevar a cabo los proyectos. Como consecuencia del costo de implementación, gastos asociados con la instalación y operación de la infraestructura renovable. Competitividad de precios, nivel de competitividad de los precios obtenidos en las subastas, inversiones privadas, participación del sector privado en financiamiento de proyectos. En cuanto al tema de recursos humanos, capacitación y habilidades, formación y habilidades técnicas de los trabajadores, disponibilidad de la mano de obra, suficiencia de recursos humanos cualificados, experiencia en proyectos, conocimiento previo y éxito en proyectos similares, la participación comunitaria, involucramiento y aceptación por parte de las comunidades locales. Y por último, infraestructura, que la infraestructura de la red eléctrica contará con la capacidad de la red para integrar este nuevo tipo de generación renovable, la accesibilidad a sitios de proyectos, facilidad de acceso a las ubicaciones de los proyectos, capacidad de transporte, habilidad para transportar la energía generada a los consumidores, eh, que esta contara con una interconexión regional para posibilitar conectar con redes de países vecinos para exportar o importar energía. Ahora vamos a hablar de la elaboración de la metodología del marco lógico, de acuerdo con los 10 pasos vistos en clase. Como paso 1, el análisis de participantes. Pues aquí tenemos que identificar y analizar los actores claves involucrados o afectados por el proyecto. La manera de implementarlo, pues podemos identificar, en primera instancia, identificar a los actores. Vamos a listar los actores relevantes del gobierno uruguayo, empresas de energía, ONGs ambientales, organismos internacionales y comunidades locales. Los análisis de intereses y necesidades, vamos a evaluar los intereses y necesidades y expectativas de cada actor, utilizando esta técnica como entrevistas en profundidad para obtener información detallada. Como paso 2, análisis de problemas. Aquí en este paso definir los problemas centrales que el proyecto buscaba resolver. Implementación, identificación del problema principal, identificar el problema principal, por ejemplo, bajo desarrollo de proyectos de energía renovable a través de subastas en Uruguay. Construir un árbol de problemas para identificar las causas y efectos relacionados con el problema principal y desglosar en problemas secundarios como falta de incentivos económicos, burocracia en el proceso de subasta y escasa participación del sector privado. El punto 3, que es el análisis de los objetivos. Aquí pues vamos a transformar los problemas identificados en objetivos positivos que el proyecto se propone alcanzar. Vamos a implementar pues un árbol de objetivos que vamos a convertir los problemas de este árbol en el problema principal bajo el desarrollo de proyectos de energía renovable. Se transforma en el objetivo incrementar el desarrollo de proyectos de energía renovables a través de subastas eficientes en Uruguay.
Definición de objetivos secundarios. Establecemos objetivos secundarios como mejorar los incentivos económicos y simplificar los procesos burocráticos, así como también fomentar la participación del sector privado. Eh, Como punto 4, identificar alternativas que pretende explorar y evaluar diferentes estrategias para alcanzar los objetivos planteados anteriormente. Identificar alternativas como reformar el marco regulatorio, que esto fue implementado con los artículos que mencionaba el documento que hacían las distribuidoras al momento de cubrir su demanda, hacerlo con este tipo de energías, la implementación de incentivos fiscales y la capacidad de los actores involucrados en el proceso de subasta. Evaluar cada alternativa en términos de viabilidad, costo y potencial de impacto. Paso 5, que es la matriz del marco lógico. Aquí vamos a desarrollar la matriz del marco lógico que resume los elementos claves del proyecto. La implementación, pues, al definir sus componentes, va a ser los de fin, impacto, para mejorar la sostenibilidad en el uso de energías renovables en Uruguay. El propósito o objetivo del proyecto, pues, va a ser incrementar el desarrollo y la implementación de proyectos de energías renovables a través de subastas eficientes y transparentes. Los resultados u objetivos específicos va a ser el mejorar el marco regulatorio para subastas de energía renovable, aumento en la participación del sector privado y reducción de barreras burocráticas. Como paso 6, identificar los indicadores verificables objetivamente. Establecer indicadores que permiten medir el avance y el logro de los objetivos del proyecto. Indicadores de fin, porcentajes de energía renovable en la matriz de energía de Uruguay y la participación que éstas tenían en la matriz. Indicadores de propósito, número de proyectos de energía renovable adjudicados a través de las subastas. Como indicadores de resultados, número de reformas regulatorias implementadas, número de empresas privadas participando en subastas, tiempo de promedio para completar el proceso de cada subasta. Paso 7. Los medios de verificación. Se definen las fuentes y métodos para obtener los datos necesarios para los indicadores. La fuente de datos, pues informes del MIEM, registros de subastas, encuestas de participantes del sector privado, y reportes de progreso del proyecto. También métodos de recolección, como hacer revisión de documentos oficiales, entrevistas, encuestas y análisis de datos administrativos. Como paso 8 en los supuestos, identificar las condiciones externas que se deben cumplir para el éxito del proyecto y que no están bajo el control directo del proyecto. Implementación, factores como estabilidad política, el apoyo continuo del gobierno y disponibilidad de financiamiento externo. El monitoreo de supuestos, establecer un sistema de monitoreo para seguir la evolución de estos factores y adaptarse en caso de cambios significativos a los supuestos identificados. La evaluación de los riesgos. Vamos a evaluar los riesgos asociados al proyecto y desarrollar estrategias de mitigación. Pues en identificación de riesgos, esto incluye cambios en las políticas gubernamentales, resistencias de actores claves y fluctuaciones en el financiamiento. Como plan de mitigación, desarrollar estratégicas para mitigar estos riesgos, como establecer acuerdos con múltiples partes interesadas, buscar fuentes alternativas de financiamiento y crear planes de contingencia. Y como último punto, el plan de implementación, que es desarrollar un plan en el cual se detalle, que debe estar detallado para la implementación del proyecto. Debe estar con un cronograma donde se establezca detalladamente los hitos y los plazos específicos para cada actividad, además de la asignación de recursos, tanto humanos, financieros y materiales, para cada actividad. Responsabilidades, asignar responsables claras a los miembros del equipo del proyecto y a las organizaciones colaboradoras.
Y el monitoreo y evaluación, diseñar un sistema de monitoreo y evaluación para seguir el progreso del proyecto y ajustar las estrategias según sea necesario. Excelente, pues muchas gracias por la atención. Feliz noche. Ahí está.